Lick, no lo logramos escuchar. Ahí está. Entonces voy a regresar los 10 minutos que ya hablé, que ustedes no me dijeron. Gracias, perdón. Bueno, ahora sí, no es cuando empecé. La semana pasada nos quedamos nosotros recopilando toda la información para hacer el estado de pérdidas y ganancias y el balance general, que eran los dos estados financieros básicos. De acuerdo a lo que empezamos a desarrollar, mi idea principal era, pues, a los alumnos que más o menos lograban entender los estados financieros y para los que no específicamente tenían una noción clara de lo que eran los estados financieros, pues les dije que íbamos a hacer un ejercicio. Por eso fue que traté de avanzar con lo que era el contenido de las 5 semanas que son a las que ustedes se van a evaluar, y lógicamente era necesario poder desarrollar un caso práctico porque de acá partimos para el otro tema que va a ser el análisis de estados financieros por medio de razones financieras. Entonces era importante que tuviéramos esta base. Pero como algunos compañeros, cuando yo les pregunté si sabían armar los estados financieros, me dijeron de que no, algunos pues que tenían una idea muy lejana de cómo era. Entonces, para aterrizar toditos, pues vamos a hacer el ejercicio que inicié desarrollando la semana anterior, en el cual yo les brindé una cantidad de cuentas y el primer paso era pues saber a qué estado financiero correspondía. Desarrollamos ese análisis de cada una de las cuentas a qué estado financiero corresponden y ahora pues vamos a armar lo que son los estados financieros. Me recuerdo también que alguien surgió aquí en la clase preguntando qué era o qué se desarrollaba primero, si el balance general o el estado de pérdidas y ganancias. Y algunos de los compañeros pues me dijo de que tenían la idea de que era el balance general, otros que era el estado de pérdidas y ganancias, y para aclarar las dudas, pues les dije que lo primero que se desarrolla es el estado de pérdidas y ganancias. La razón es de que primero determinamos si la empresa obtuvo una utilidad o obtuvo una pérdida, y ese resultado es el que se traslada al balance general, que es el segundo estado financiero que tenemos que compilar o armar. Entonces, de acuerdo a ello, me recuerdo que me quedé desarrollándoles el estado de pérdidas y ganancias. Les dije cómo se titulaba, cómo era lo básico para poderlo titular. Les informé también que el periodo era del 1 de enero a la fecha que se esté presentando, siempre en un periodo no mayor a 365 días, o lo que quiere decir que no mayor a 12 meses. Entonces, en este caso, lo llevo del 1 de enero al 31. Vamos a ver, creo que les había colocado una fecha X ahí. Entonces, en este caso, yo les puse del 1 de enero al 31 de diciembre, en este caso, del 2021. Y les coloqué que eran cifras expresadas en quetzales porque eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. En los elementos más importantes es en qué monedas se están presentando los estados financieros, de qué periodo o qué fecha estamos hablando y qué estado financiero se está desarrollando. Y entonces yo me recuerdo que empecé con el esquema general que era ventas menos costo de ventas. El resultado nos daba una ganancia marginal. Luego determinamos los gastos de operación, en donde yo les dije que ese se subdividía en gastos administrativos y en este caso en gastos de venta. En este caso pues yo voy a poner acá gastos de ventas, gastos administrativos y gastos de venta. Aquí lo tenemos. Luego a ese resultado obteníamos una ganancia o una pérdida en operación, dependiendo de qué es lo que vamos a ir desarrollando. Luego teníamos más otros ingresos y otros egresos. Por este concepto nosotros tenemos que tener claro que otros ingresos u otros egresos es por algo que sea fuera de lo normal de lo que hace la entidad. Lo que quiere decir de que en este caso, por ejemplo, otros ingresos, intereses que gane una cuenta que tenga la empresa, u otros egresos, por ejemplo, si se les rechazaron un cheque, pues automáticamente les debitan una cantidad por cheque rechazado. Entonces, son actividades no comunes que genera la empresa porque al final, de una u otra razón, se generan por alguna actividad extraordinaria, no como comúnmente se puede decir.
hubo un ingreso porque se generó una venta, o hubo un ingreso porque se pagó un gasto. En este caso, pues son actividades fuera de lo normal de la compañía. Y dependiendo del resultado, se podía obtener una ganancia o una pérdida. Y si en dado caso se obtenía una ganancia, yo les comenté de que se calculaba una reserva legal, un impuesto sobre la renta, y al final se obtenía un resultado que era, en este caso, le vamos a poner la ganancia del ejercicio. Y entonces aquí tenemos todas las cuentas que yo trasladé del estado de resultados, que según me recuerdo, las vimos aquí, y decía estado de resultados, y automáticamente yo las trasladé hacia acá. Entonces vamos a ver que siguen tocando el timbre, y en este caso pues yo las trasladé para acá y aquí las listé. No sé si hasta ahorita, de lo que yo les resumí, de lo desarrollado en la semana anterior, alguien tiene una duda, pues ahorita pues que pregunte para poder retroalimentar lo que dejamos la semana anterior. De los, ¿cuántos compañeros tenemos en línea? Creo que tenemos alrededor de 28. De los 28 compañeros, ¿alguien tiene una duda? Puede preguntar ahorita, porque al final, recuérdense que este tema que estamos viendo ahorita, pues es elemental porque va a ser la base para los siguientes temas que desarrollemos en las siguientes clases. Y también recuerden de que el examen de la próxima semana es un examen teórico, pero básicamente toda la teoría se basa en esto que estamos desarrollando. Entonces, al final, aunque sea teórico y ahorita estemos haciendo algo práctico, de esto les va a servir a ustedes para analizar las preguntas de la próxima semana. Entonces, pregunto, ¿alguna duda? Levanten la mano sin miedo. Primero, no los están viendo por si tienen dudas. Segundo, pues al final creo que aquí podemos aclarar la duda de uno, puede ser la duda de un montón, si es que las hubieren. Pero si todo está quedando claro, pues me parece perfecto. ¿Qué dice mi amigo Santos? ¿Qué es? Santos Valdemar, algo así. ¿Qué manda? Buenas tardes, Vic. Ajá, ¿te escucho? Eh, pues yo hasta la semana pasada que me pude conectar, entonces sí, la verdad no he agarrado el concepto todavía. ¿Cuál sería tu duda específica? Si me podías Pues, ayudar. pues la semana pasada no me pude conectar a la clase, entonces sí no tengo idea de lo que está mostrando en su pantalla. Perfecto, va, de acuerdo, Santos, no hay ningún problema. ¿Alguien más Gracias. que tenga alguna otra duda? Ahorita te amplío un poquito, va a ser algo resumido, pero lo que quiero es que me caches y me entendas. Si tuvieras duda, pues igual me interrumpí sin ningún problema. ¿Alguien más que tenga otra duda, mis amigos, por ahí en la sala? O yo empiezo a preguntar qué es mejor, ¿verdad? Y a cámara abierta. Así que ustedes deciden. Son mentiras. Se van a empezar a desconectar todos. Bueno, vamos pues, Santos. Te comento. La semana pasada, vamos a iniciar desde acá. Yo les dejé no les dejé, sino que les dije, de acuerdo a lo que hemos venido hablando de la teoría, los estados financieros, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, las cuentas de activo, activo no corriente, activo corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y capital, pues vimos lo que eran los conceptos y en qué consistía cada una de las, mejor dicho, cada una de las estructuras de los estados financieros, y también en las presentaciones pues se hicieron ver los esquemas generales. El tema era cómo poder armar o establecer unos estados financieros. Y entonces, consensuando con los compañeros que están, que ahorita creo que son un poquito más, pues la mayoría me dijo, mire, Lick, yo pues realmente nosotros pasamos por alto el curso de contabilidad, no lo entendemos y entonces se nos complica un poquito. Bueno, a las alturas del partido, pues yo les puedo decir de que en sí, contabilidad 1 se me va a hacer muy complicado que ustedes me entiendan. Pero para eso vamos a partir de una línea que sería, al tener nosotros ya las cuentas finales que se determinaron en la empresa. Entonces, en este caso, podríamos decir de que las cuentas que se desarrollan en toda la operación de la empresa se resumieron acá, en estas cuentas que tenés en pantalla o que tienen todos en pantalla. Y aquí tenemos las 39 cuentas. De ello, pues lo primero es que tengamos nosotros claro
si la cuenta, de acuerdo a su concepto, por ejemplo, en este caso que es caja, se las voy a resaltar acá, si va en el debe o va en el haber. Pero ese tema ya es algo más práctico que ustedes tienen que investigar. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener clara cuál es la noción de la cuenta. Yo les dije a los compañeros, por ejemplo, caja significa donde hay plata, donde hay dinero. Y si estamos hablando de caja de una empresa, quiere decir de que ahí tienen efectivo. Es algo que le corresponde a la empresa. En muchas de las cuentas uno se tiene como que si fuera propiedad de uno. Entonces, si yo les hablo de caja, es como que les estuviera diciendo mi billetera, un ejemplo. Entonces, en mi billetera, ¿cuánto tengo? Y entonces resulta que empiezo a ver y tengo X cantidad. Es algo que me corresponde. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista financiero, podemos decir que es una cuenta de activo y de activo corriente. ¿Y por qué se le llama activo corriente? Porque en este caso, de mi billetera, yo voy a sacar para mi pasaje, yo voy a sacar para comprar X insumo. Y entonces, esa cuenta o ese movimiento es constante. Por eso se le llama activo corriente. Lo que es bien importante para todos, para llegar a entender el significado o la aplicabilidad de cada cuenta, es necesario que realicen pues una investigación de las cuentas de los estados financieros, las más básicas, que son las que yo les coloqué acá, y poderse más o menos alimentar o investigar qué es el significado. Y en este caso, pues yo les hago el ejemplo de caja, les hice el ejemplo de banco. Banco es como que si ustedes tuvieran una cuenta de ahorro, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista de empresa, pues es una cuenta empresarial donde ahí está depositado el dinero que la empresa ha generado. Y entonces sigue siendo una cuenta de activo y por ser de activo va en el debe. Las cuentas que son de pasivo van en el haber. Las cuentas que son de gasto, que en este caso de estado de resultados, van en el debe, siempre. Las cuentas que son de ganancia, como por ejemplo ventas, como por ejemplo otros ingresos, van en el haber. Entonces, yo para que lo vayan teniendo claro, en este caso, se los coloqué o se los voy a colocar acá. Por ejemplo, las cuentas de activo van en el debe. Las cuentas de gasto van en el debe. Las cuentas de pasivo van en el haber. Las cuentas de ganancia van en el haber. Entonces, esta sería una clasificación básica de todas las cuentas. De acuerdo a lo que desarrollamos la semana pasada, pues con todas las cuentas que teníamos, pues al final, entre todos los que estábamos acá, pues empezamos a analizar. Y en este caso, yo les dije cada una de las cuentas a qué correspondía y las fuimos clasificando de este lado donde está la columna que estoy sombreando. Y ahí les coloqué a qué parte del estado financiero correspondía. Y entonces las terminamos de ver. Bueno, en este caso también les hice una aclaración. Para este ejercicio, pues yo tengo mi suma total de todas las cuentas del debe, se asume que son 650,885. Para efectos de que las cuentas estén correctas y que todo esté cuadrado, debe de sumar de la misma manera el haber. En este caso, pues, gracias a Dios, sí nos cuadró. En los casos, el capital no se los pueden dar. Y en este caso, pues, como es 33,600, en este caso, digamos de que no se los dan. Yo les hice ver a ustedes la ecuación patrimonial, en la cual, pues yo les dije que esta se distingue de la siguiente manera. La ecuación patrimonial es igual a activo menos pasivo igual a capital. Activo menos pasivo igual a capital. Lo que quiere decir que si ustedes encontraran la columna del debe, la suman, y la columna del haber, la suman, y no les cuadra, entonces ustedes primero van a revisar si tienen la cuenta capital. Esta cuenta capital, sí y solo sí, tiene que estar siempre en un balance general, en un listado de cuentas para poder armar estados financieros. Si no aparece, ustedes la tienen que calcular por medio de la ecuación patrimonial. Si sí aparece y aparece con X cantidad del lado del haber, entonces
automáticamente les tendría que cuadrar como yo se los puse al inicio acá, ambas columnas, debe y haber. Si no les cuadrare así, aún teniendo la cuenta capital, habría que volver a revisar cada una de las cuentas porque alguna está mal clasificada. Y tienen ustedes que analizar qué significa compras, en dónde va y ver si está bien en el debe o si era en el haber, dependiendo del significado de cada cuenta. En este caso, pues digamos de que no cuadra el debe y el haber, entonces a simple vista yo digo, bueno, activo menos pasivo igual a capital. Y entonces el capital me da 33.600. Entonces yo vengo y coloco acá 33.600. Acomodé el lugar, no habría ningún problema. Ojo con esto. Otro punto que hay que tener claro, no solamente es de meterle la cuadradora al listado de cuentas, porque puede ser que alguien, pues no aparece en la cuenta capital, perfecto. Como no aparece, entonces yo pongo las cuentas a mi criterio, bla, 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 y entonces clasifico, veo cuál es el total del debe y cuál es el total del haber, y resulta de que le metí la cuenta que yo creía que era capital y así me cuadró. Pero resulta que una cuenta la puedo tener mala. ¿Qué les estoy dando a entender? Vamos a hacer el ejercicio. Resulta que en este caso, documentos por cobrar, yo lo coloqué del lado del haber. No me di cuenta. Y lo coloqué del lado del haber. Y lo puse ahí. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, no me cuadra debe y haber. Y entonces yo por simple diferencia digo, bueno, debe menos haber o es igual a activo menos pasivo igual a capital. Y entonces yo vengo y agarro mi cuenta y digo que son 17.600. Perfecto. Entonces aquí yo puedo tener claro de que me cuadró mi cuenta del debe y el haber. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Como no me di cuenta que hice una mala clasificación de documentos por cobrar y únicamente entendí que el licenciado me dijo que tenía que, en este caso, para la ecuación patrimonial, activo menos pasivo o debe menos haber para poder cuadrar, me dio lo que correspondía al capital, que en este caso eran 17.600. Pero resulta que está mal. ¿Por qué? Porque en su clasificación documentos por cobrar no va en el haber, porque es un activo corriente, esa va en el lado del debe. Entonces yo la tengo que colocar acá y tengo que hacer mi ajuste. En este caso, eliminarla del lado de haber y colocarla en el lado del debe, los 8.000. Y entonces aquí, pues simple y sencillamente, elimino los 17.600 y aquí me da los 33.600 que tendría que ser. Entonces aquí tengo los 33.600 y automáticamente yo tengo cuadrada la cuenta. Pregunto antes de, ¿hay alguna duda? ¿Está claro o no se le entiende? Bueno, dice que se otorga. Entonces estamos bien. Bueno, entonces, dentro de todas las cuentas les coloqué mercadería 2. Pero esta cuenta yo no la coloqué acá porque esta es una cuenta de costo de ventas y va tanto en el estado de resultados y en el activo corriente. Por esa sencilla razón, yo no la coloqué. Entonces, la dejo acá fuera. Bueno, y entonces yo ya tengo clasificadas mis cuentas para mi amigo, el que tenía dudas, pues yo lo único que hicimos la semana pasada fue clasificar las cuentas, así como las tengo acá, a qué estado financiero corresponde. Si era el activo, si era el pasivo, si era el estado de resultados, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues terminamos de clasificarlas, sumamos y totalizamos, y entonces les dije que íbamos a hacer el estado de resultados y el balance general. Entonces, lo primero que hice fue dejarles el estado de resultados. Entonces, ese, yo se lo voy a poner aquí abajo para el compañero que tenía la duda y luego me voy a ir hacia allá arriba. Lo que le dije era que era bien importante para todos poder tener claro los esquemas generales
tanto del balance general y el estado de resultados. Y en este caso, pues voy a hacer este ejemplo acá. Le voy a colocar estado de resultados. Voy a ampliar un poquito más la pantalla. Estados del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. O para que no se sientan ustedes así como que vamos a hacerlo del 2020. Bueno, y le colocamos cifras expresadas en quetzal. Bueno, y entonces el estado de resultados, su esquema general es ventas. Entonces yo les dije que colocábamos menos costo de ventas. Eso nos daba un resultado igual a la ganancia bruta. Esta se le llama ganancia bruta porque es un resultado que aún no se le han descontado los gastos de operación. Y entonces colocamos los gastos de operación. Los gastos de operación se subdividen en gastos de venta y gastos de administración. Y entonces, ¿qué vamos acá? Por ejemplo, aquí tengo ventas X cantidad menos costo de ventas X cantidad, su resultado es una ganancia bruta. Si el saldo de acá es positivo, entonces le restamos los gastos de operación, que va a ser X cantidad. Ahorita solo les estoy dando datos solamente para que ustedes tengan una idea. Los gastos de operación, yo voy a pasar estos saldos para acá, solo para que tengan una mejor idea. Los gastos de operación se compilan o se complementan de los gastos de venta y los gastos de administración. Quiere decir que estos dos me va a dar los gastos de operación, que yo los coloqué acá. Entonces, teniendo estos gastos de operación, yo digo ganancia o en su caso, pérdida en operación. ¿De dónde sale? Bueno, de la ganancia bruta menos los gastos de operación, su resultado va a ser una ganancia o una pérdida. Si el caso fuera que hubiera ganancia, o en este caso, mejor dicho, el resultado que se dé, yo aquí le coloco más, vamos a ponerlo acá, más otros ingresos menos, vamos a poner acá, más otros ingresos menos otros egresos. Y entonces, dependiendo de cuál sea el enfoque, porque aquí puede ser de que aquí fue ganancia, si es ganancia, le sumo los otros ingresos y le resto los otros egresos si hubiera. Ahora bien, si aquí es pérdida, lo que tenemos que hacer es, a la pérdida, en este caso, le vamos a restar los otros ingresos y le vamos a sumar los otros egresos para que tenga su suma algebraica. Pero en este caso lo vamos a hacer como que todo está bien. Hubo ganancia, entonces le sumamos los otros ingresos y le restamos los otros egresos. Entonces aquí vamos a tener nosotros ganancia en este caso, si tenemos ganancia o pérdida en operación, ganancia antes de impuesto. Entonces, al resultado que nosotros obtengamos acá, le tenemos que hacer un cálculo. Como fue ganancia, automáticamente le vamos a calcular la reserva legal, que es del 5%, el impuesto sobre la renta, y al resultado final es una ganancia del ejercicio. Y entonces, este resultado es el que nosotros ya andábamos buscando. Entonces, aquí yo ya tengo mi esquema general de lo que es el estado de resultados. Luego les di un ejemplo de lo que era el balance general. Y en el balance general, pues yo les dije que se le colocaba el título, y aquí sí, en el balance general, a diferencia del estado de resultados, como en el balance general va todo acumulativo desde que se inició la empresa, le colocamos al 31 de diciembre del 2020. Cifras expresadas en quetzales. Y entonces aquí tenemos el balance general. El balance general se subdivide en activo, ¿sí?, y
pasivo. Bueno, el activo, desde el punto de vista, es todo lo que nosotros tenemos o lo que tiene la empresa. Y se divide en activo corriente, en donde se clasifican todas aquellas cuentas que tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses. Y tenemos el activo no corriente, que es donde se clasifican aquellas cuentas que tienen movimiento superior a los 12 meses. Y entonces aquí tenemos la suma total del activo. ¿Ok? Y entonces aquí quedaría la suma total del activo, quiere decir de que es activo corriente, todo lo que suman las cuentas de activo corriente, y activo no corriente, todas las cuentas que sean de activo no corriente. Ambos valores se suman y nos da la suma total del activo. Luego tenemos el pasivo. Aquí sería pasivo más patrimonio, para que no vaya a haber mala interpretación. Y entonces aquí colocamos nuestro patrimonio, que serían todas las cuentas sinónimo de patrimonios. ¿Cuáles pueden hacer aquellas? Las reservas, capital, ganancia al ejercicio, pérdida al ejercicio, ganancias periodos anteriores, pérdidas periodos anteriores. Todo va acá en patrimonio. Luego tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Cuando nosotros hablamos del pasivo corriente, todo lo que es pasivo son obligaciones que tiene nuestra empresa. Regreso. Activo es todo lo que tiene mi empresa, todo lo que yo tengo en lo personal. Pasivo son todas las obligaciones de la empresa. En este caso, si hablamos de la manera personal, todo lo que yo debo. Entonces, en este caso de pasivo corriente, van a ser aquellas deudas en donde se van a hacer su pago efectivo en un periodo menor a 12 meses. Mientras que en el pasivo no corriente, vamos a tener todas aquellas deudas que son superiores a 12 meses. En este caso, podemos hablar de una hipoteca, de un préstamo. Mientras que en pasivo corriente, podemos hablar de proveedores, acreedores, impuestos por pagar, etc. Entonces, sumado a esos tres valores, me va a dar suma total de pasivo, más capital, si lo quieren ver así para que no vayan a confundirse. Entonces, yo tengo acá patrimonio, resulta que tengo X cantidad, pasivo corriente X cantidad, con la suma de todas las cuentas, y pasivo no corriente, la suma total de todas las cuentas que le integran. Sumados esos tres valores, me da la suma total del pasivo más capital, que sería XX cantidad, para que vean. Entonces, esto, tanto la suma total del activo como la suma total del pasivo, me debe cuadrar. Quiere decir que si aquí me da 100, aquí también me tiene que dar 100. Y no, algo hicimos mal. Ahora bien, regreso al estado de pérdidas y ganancias. Como en este caso, a mí me dio ganancia, pues automáticamente tengo tres cuentas que tengo que trasladar al siguiente, al balance general. Una de ellas es la reserva legal, otra de ellas es el impuesto por pagar, o el impuesto sobre la renta, y la otra es la ganancia del ejercicio. Estas tres son de cajón que hay que trasladarlas al balance general. Es por ello que cuando yo les pregunté qué estado financiero desarrollábamos primero, la respuesta pues cae por sí sola. Para poder trasladar esto al balance general, primero tengo que hacer el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Sin este resultado, yo no puedo armar mi balance general. Y alguien se estará preguntando, bueno, ¿y esas cuentas dónde van? La reserva legal va a ir aquí en patrimonio. La reserva legal la colocamos acá, perdón, el resultado que nos dio lo colocamos acá en patrimonio. El impuesto sobre la renta, que es el ISR por pagar, va en el pasivo corriente. Entonces aquí sería ISR por pagar, que ese resultado que nos dio va acá. Y por último, la ganancia del ejercicio se traslada a también la integración de el patrimonio. Y aquí iría, ¿bien? Esas tres cuentas, pues yo se las trasladé acá para que ustedes vean cuál es el objeto de hacer primero el estado de pérdidas y ganancias. Y esas se trasladan para acá, al balance general, que es el que ustedes tienen acá,
y ahí no nos perderíamos. Y entonces aquí estaría la información, aparte de todas las demás cuentas que nos den para poder cuadrar los dos estados financieros. Entonces, esto fue lo que yo les mencionaba anterior. Luego, lo que hice fue que trasladé todas las cuentas que yo tenía acá para esta hojita. Aquí las tengo. Como yo las tenía acá clasificadas a qué estado financiero corresponde, automáticamente yo las trasladé. E hice mi esquema general acá del estado pérdidas y ganancias y trasladé las cuentas de gastos administrativos. Pero espérenme que alguien está queriendo entrar, ya está dentro. Y entonces, ¿qué fue lo que empecé a realizar? Jalé las cuentas de gastos de operación y jalé las que decían gastos administrativos. ¿De dónde las jalé? Pues yo aquí las había clasificado. ¿Se recuerdan que les dije que marqué todas las que eran sinónimo de gastos de administración? Es bonificación, incentivo, administración. Voy a ampliar esto porque ahí ya se me quedaron ustedes un poquito ciegos. Entonces, aquí tengo el estado de resultados, ventas menos costo de ventas, ganancia marginal igual a ganancia bruta, los gastos de operación, tengo los gastos administrativos, los coloqué aquí arribita, el orden no altera el resultado, por aquello que alguien diga, pero si usted colocó primero gastos de venta, sí tiene razón, pero ahorita lo coloqué acá, no hay ningún problema. Luego tengo los gastos de venta, luego el resultado si es ganancia o pérdida, más otros ingresos y otros egresos, ganancia o pérdida antes de impuestos, reserva legal, impuestos sobre la renta y ganancia del ejercicio. Ojo para los compañeros, yo les había mencionado que si la empresa tenía pérdida, se quedaba hasta acá, ¿sí? Si la empresa llega a tener pérdida, se queda hasta acá, no hay de dónde calcular una reserva legal, no hay de dónde calcular un impuesto sobre la renta, mucho menos una ganancia. Estas tres cuentas pues quedan en cero, únicamente llegaría hasta acá y el título sería pérdida del ejercicio. Entonces aquí lo único que hice fue que trasladé las cuentas de gastos administrativos, que son las que yo tengo señaladas acá con amarillo. Entonces, no sé si tenemos alguna duda, ¿estamos bien o estamos mal? Pueden preguntar ahorita. No sé si hay alguna dudita antes de. Me fui porque solamente vine a traer un documento. Pero ya estoy por acá. Bueno, ¿alguna duda, mis amigos? Vamos a ver, Josué, Azael, Acabal, Luarca. Cálculo del ISR actual. Vamos a ver cuál es la duda ahí. ¿Está por ahí, Josué? Licenciado, buenas noches. ¿Qué dice, maestro? Mire, con una Sí. consulta, fíjese que conforme a donativos, no sé, yo no vi ninguna cuenta conforme a donativos, pero no sé si aún se maneja sobre el 5% máximo de la ganancia antes del impuesto. Vamos a ver, lo que pasa es que ya me estás hablando de algo más complicado y como aquí les puse yo lo más básico para los compañeros que están empezando a captar el tema de estados financieros. Pero vamos a ver, haceme tu pregunta nuevamente y yo te la respondo. Para los compañeros que no entienden el tema de estados financieros al 100%, esto no les vaya a complicar, solo es una respuesta que le voy a dar aquí al compañero. Pero posteriormente vamos a desarrollar el ejercicio porque es un ejercicio sencillo que yo les puse para que no tuvieran dificultad. Contame, Tomás, ¿cuál es la duda que tenés? No, fíjese que con respecto, ¿verdad? Es que lamentablemente hasta la semana, bueno, la semana pasada ni siquiera me pude conectar, ¿verdad? Pero tengo unos conocimientos así bien básicos de eso. Pero estaba viendo yo de que habían ejercicios, bueno, es más que todo estados resultados, ¿verdad? Entonces estaba viendo yo de que usted trabajó las ganancias antes del impuesto, las ganancias después del impuesto, el ISR y todo eso, ¿verdad?
Y estaba preguntando Ujú. también lo del cálculo del ISR actual, ¿verdad? No sé si es el 5% aún o está sobre el 25% todavía. No, no, Además de no. eso, estaba platicando, además de eso, estaba viendo yo, no sé si dentro de ahí, dentro del estado de resultados, también se incluyen los donativos. Va. Donativos es un ingreso que está generando, ¿sí? Pero en este caso, aquí no tengo ninguna cuenta de donativos. Entonces, por eso es de que si te das cuenta, no hay cuenta de donativos. En el caso del impuesto sobre la renta es sobre el 25%. Es el que se está aplicando y es el que se aplica legalmente. Cuando me hablas del 5%, es las retenciones dependiendo de cómo esté afecto el contribuyente, es que se le genera esa retención o ese impuesto, dependiendo cómo está registrado ante la SAT. En este caso, pues yo te estoy haciendo un ejercicio que refleja el movimiento de una empresa que está sobre el régimen general. Sobre el 5% en tu caso es sobre el régimen opcional, que es otro régimen que, lógicamente, meternos a eso nos vamos a complicar un poquito más. Aquí lo que yo trataba era de darles un ejercicio básico a los compañeros. Entonces, en este caso, te respondo, únicamente es sobre el 31%, ¿viste? Muy amable, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda, mis amigos? ¿Alguien había levantado la mano? Aparte de mi amigo Santos, yo vi que había alguien levantado la mano. Solo Santos. Bueno, mi amigo Santos, vamos en orden, sí vas entendiendo un poquito. Ahí sí que no te digo que te quede todo bien claro, pero tenés que ir más o menos ordenando las ideas. Vivian, Marlene, buenas tardes, cuénteme. Sí, ahí estamos, Lick. Gracias. No, cualquier cosa, ya sabes que levantar la mano, me detenés y yo con gusto te echo la manita ahí para poderte ampliar. Vivian, Sí, dígame. claro, no hay problema. Buenas noches, licenciado. Ok, Sí, yo tengo una hola, buenas inquietud noches. más que todo en el tema de cuando usted hace el traslado del estado de resultados del ISR, de la ganancia y la reserva legal al balance. Uh-huh. Eso es lo que ahí me perdí un poco. No sé si me lo podría volver a explicar. Va, se lo voy a poner bien sencillo. Vamos a desarrollar el ejercicio y no va a entender usted bien de qué traslados y cómo se hace. La razón es porque yo lo que estoy, o lo que les quise explicar ahorita fue el esquema general de cómo se hace para poder ir desarrollando los estados financieros. Si usted hasta ahí va conmigo, ahorita lo que vamos a hacer es ya trasladar la información con valores. Entonces ahí usted va a entender y ahí usted solita va a captar y se va a responder así sola sobre el tema del traslado de la ganancia, el ISR y la reserva legal. ¿Sí me entiende? Estamos, licenciados, solamente era esa inquietud. Entonces, gracias. Va, a la orden. Bueno, ¿alguien más, mis amigos? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vean, pues entonces acá yo ya trasladé. Estas cuentas que yo tengo acá son las cuentas que listé y que eran únicamente de estado resultados. Vamos a ver si eso es cierto, ustedes. Porque lo que sucede es de que yo necesito ver. Esto no me va a cuadrar porque solamente son cuentas de estado resultados. ¿De dónde las traje? Pues de acá. De donde yo les dije, bueno, aquí están. Solo quiero ver algo. Voy a copiar este valor para acá. Solo lo estoy haciendo para ver que estén todas las cuentas que yo trasladé. Y entonces ahora yo filtro, selecciono únicamente las de estado resultados y efectivamente aquí está. Quiero ver si sí me va a cuadrar este valor. Únicamente lo estoy haciendo para poder comprobar que vaya bien. Vamos a ver. Y entonces, efectivamente, creo que sí. Esto menos esto me da 0 y me da 0. Quiere decirle que sí trasladé mis cuentecitas que había clasificado de estado resultados, las trasladé correctamente. Y aquí está. Y me cuadra la información y entonces ahora continúo. Bueno, y entonces primero
Las que están en amarillo son las que yo trasladé de gastos administrativos. Aquí no hay ningún problema y aquí las tengo. Perfecto. Entonces, ahora voy a trasladar las que están con azul. Las que están con azul, yo las clasifiqué, como les había mencionado, y les dije que eran únicamente las que son de venta, gastos de venta. Entonces, yo las voy a colocar acá. Solo para poder ir ordenando y de ahí solo copiar y pegar. Yo sé que alguien lo puede hacer más rápido, pero yo porque definitivamente quiero ir ordenando todo este rollo. Bueno, aquí estamos. Y entonces aquí tengo gastos de venta. Quiere decir, aquí me caerías uno, pues no es gastos de venta. Interés gasto. Esta es otra cuenta de gasto, pero no va en gastos ni administrativos ni gastos de operación, sino que es otros gastos. Dividendos percibidos. Pues habíamos dicho que era algo que se había recibido, que es de otros ingresos. Ventas. Tenemos devoluciones y rebajas sobre compras y devoluciones y rebajas sobre ventas. Entonces no me queda ninguna cuenta más que solo estas que tengo acá. Entonces yo le voy a dar copiar. Solo quiero ver, bueno, gastos de venta, no me queda mucho espacio. Voy a hacer el espacio de las cuentas. Son 4 cuentas. Entonces ahora vamos a ver aquí, pues. Ya las había trasladado. Depresión equipo de venta, cuentas impobrables, son las que tengo acá. Vamos a ver, pues. Alquileres venta 4,800. ¿Y aquí qué tengo ustedes? Ya sé que lo que estoy haciendo es que me perdí por acá. Aquí está. Bueno, no he hecho nada malo. Perdón si los había confundido. Entonces aquí tengo gastos administrativos, aquí están las cuentas. Efectivamente son, en este caso, 110,000. Gastos de venta, ahorita las voy a trasladar. Como habíamos dicho que eran 4 cuentas, automáticamente tengo el espacio, pero voy a correr esto hacia acá por aquello que necesite hacer alguna suma. Aquí tengo. Y entonces ahora traslado mis gastos de venta. Vengo para acá. Y aquí tengo la información. Y acá sumo y tengo mis gastos de venta. Entonces, quiere decir de que dentro de la información yo tengo mis gastos administrativos que son 110,000 y mis gastos de venta que son 76,000. Entonces, mis gastos de operación, como les había mencionado, es la suma de estos 110,000 más la suma de estos 76,161. Y eso nos da 186,000. Quiere decir que este es el total de los gastos de operación de la empresa. Son la suma de esto y de esto, y eso nos da 186,000. Bueno, y entonces aquí yo utilicé estas cuentas que ustedes están viendo marcadas entre amarillo y azul. Ahora bien, me falta determinar o trasladar estas cuentas que estoy marcando ahorita. Bueno, y entonces la primera que voy a trasladar sería ventas. Ventas con 543,060. Entonces ahora, pues yo digo, como voy a necesitar un poquito más de espacio, voy a correr todo esto un poquito para acá. Porque al final voy a necesitar más de algo de espacio por acá. Para poder ir utilizando estas cuentas. Entonces ahorita me voy a utilizar lo que es ventas. La voy a marcar con gris y yo digo que es 543,060. Entonces coloco ventas y en este caso 543,000. Entonces acá pego algo. Tenemos esto. Entonces yo digo ventas 543,060. Pero me estoy dando cuenta que hay una cuenta que es devoluciones y rebajas sobre ventas, que es con un valor de 1,250. Entonces, esto es lo que quiere decir. Yo dentro de mis registros tengo ventas realizadas por 543,060, pero resulta que vino un cliente y me devolvió 1,250. Entonces, tengo que restar esa devolución
porque la ingresé a mi inventario para poder llegar a determinar mis ventas netas. Entonces, en este caso, yo digo ventas menos devoluciones. En este caso voy a copiar la cuenta de una vez para no hacerme tantos bolinches. Acá la tengo. Y entonces yo digo ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas, 1,250. Como esto va a ir restando, automáticamente yo lo único que hago acá es que determino mis ventas netas. Y entonces ahora determino ventas netas. Y entonces las ventas netas va a ser la suma de esto. Entonces yo lo voy a colocar acá también. Ventas netas, lo voy a colocar con un color grisito para poder identificar. Y es la suma de las ventas menos las devoluciones y rebajas sobre ventas me da ventas netas. Ahora bien, tengo que determinar mi costo de ventas. Y entonces, mi costo de ventas me da de la siguiente manera. Esto, yo creo que también lo voy a seguir bajando porque necesito más espacio porque tengo que calcular algo acá. Para no marearlos con tanto estar bajando y subiendo esta charada, pero necesito espacio. Bueno, ahí está. Ahora sí, costo de ventas. De acuerdo a lo que yo vi en las cuentas, aquí tengo, voy a marcar esto. Me di cuenta que tengo mercadería 1, tengo compras, y aquí es donde yo aplico inventario de mercadería 2. ¿Por qué? Porque en algunos casos, nuestro costo de ventas, a nosotros nos los den total, XX cantidad, y nos digan, el costo de ventas es tanto y tanto. Pero para que ustedes tengan un poquito más de claridad, porque en algún momento no se los pueden dar, la fórmula del costo de ventas es inventario 1 de mercaderías aquí les voy a poner más compras y otra vez les voy a poner acá, en este caso, menos inventario 2 de mercadería. Y entonces, al resultado, es nuestro costo de ventas. Entonces, ahora digo, bueno, el inventario 1 de mercadería, ¿de cuánto es? Y lo voy a traer por acá, de una vez. Mercadería son 60,000 quetzales, ¿ok? Más compras, ¿cuánto tengo de compras? Y mis compras, en este caso, son 150,000. Bueno, menos mi inventario 2 de mercadería, que en este caso, el inventario 2 de mercadería, yo me recuerdo que lo tenía por acá hasta abajito, y me dice que mi inventario 2 de mercadería es de 50,000 quetzales. Por eso es de que está clasificado en estado de resultados y en activo corriente. Ahorita lo vamos a utilizar únicamente en el estado de resultados. Y efectivamente, me da 50,000 quetzales. Pero, yo me recuerdo haber visto otra cuenta que era de devoluciones. Y voy a marcar las que ya utilicé. Mercadería, ya la utilicé. Y la voy a colocar con otro colorcito. Compras, ya la utilicé. Acá. Y tengo, me recuerdo que habían, yo ya la eliminé. Alguien me puede corregir. Yo me acuerdo que había, la eliminé, una devoluciones y rebajas sobre compras. Ah, es que quiero ver, yo trasladé esta de acá. Devoluciones y rebajas sobre ventas, yo la trasladé de una vez. Por eso es de que ya no me aparece en el listado de cuentas. Perdón, pero no los quería confundir. Aquí van. Devoluciones y rebajas sobre ventas. No me di cuenta cuando la jalé, pero esta es con este color. Y esta era la que tenía yo que utilizar ahorita, que me recordé que la había visto. Aquí está. Entonces vean, pues, para que no se me confundan. Yo había trasladado primero las ventas y las devoluciones y rebajas sobre ventas. Hasta le había puesto signo negativo para que me hiciera el efecto allá.
pero ahorita se lo quito acá. Yo sé que no es indispensable, pero solo quiero tener en orden todo. Y entonces ahora trasladé mercaderías, trasladé compras y el inventario 2 de mercadería, que es la que yo tengo acá. Como les dije, la tengo con verdecito. Entonces aquí ya utilicé 3 cuentas, pero me hace falta interés gasto que no va ahí, dividendos percibidos que tampoco va ahí, pero sí me hace falta devoluciones y rebajas sobre compras. Devoluciones y rebajas sobre compras es a la inversa que las devoluciones y rebajas sobre ventas. En ventas, yo vendí, un cliente me trajo y me devolvió mercadería y entonces yo tuve que ingresarlo a mi inventario para terminar mis ventas netas. En el tema de compras, en la devolución sobre rebajas sobre compras es lo mismo. Un proveedor me vendió, yo vi que tenía una mercadería, que ya no, una compra que ya no la necesitaba y fui y devolví esa compra. Entonces tengo que determinar mis compras netas. Entonces me vengo para acá y entonces digo, bueno, inventario de mercadería 1, entonces aquí yo vengo y coloco acá estos 60,000. Más compras son 150,000, pero en este caso resto las devoluciones y rebajas sobre compras. Y entonces jalo devoluciones y rebajas sobre compras los 2,546.60. Eso los coloco acá. Entonces tengo devoluciones y rebajas sobre compras. Esto lo voy a quitar de acá y digo, compras menos devoluciones y rebajas sobre compras, obtengo mi resultado como compras netas. Y entonces, ¿cuál sería mi resultado de compras netas? Pues acá automáticamente yo digo que sería los 150,000 menos los 2,546. Entonces ya tengo inventario de mercadería 1 con 60,000 más compras netas 147,000 porque ya rebajé la devolución, más inventario, menos inventario 2 de mercadería. Y aquí está mi inventario 2 de mercadería. Quiere decir que mi costo de ventas va a quedar de la siguiente manera. Inventario 1 más compras netas menos inventario 2 de mercadería. Y quiere decir que mi costo de ventas me dio 157,453.40. La pregunta es, ¿alguien tiene alguna duda? Que me pregunte ahorita para poderle yo aclarar. Aquí se los voy a ir dejando. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno. Si no hay, entonces ahorita me tocaría determinar mi ganancia marginal o ganancia bruta. ¿De dónde sale mi ganancia marginal o mi ganancia bruta? Alguien levantó la manita. Te escucho. ¿Quién pudo haber sido? No logré ver. ¿Cómo saqué el inventario 2 de mercadería? Inventario 2 de mercadería, pues hay una forma de poderlo hacer, pero en este caso el dato ya lo traje yo del ejercicio. No era necesario de que yo lo sacara ahorita. Si en dado caso lo tenemos que sacar, pero eso se nos complica más para poder explicar el contenido de los dos estados financieros. Por eso les digo, esto es como contabilidad 1, que es un poquito más complicado. Pero para este caso, yo les di el dato de inventario 2 de mercadería, que eran ya las listas de cuentas que venían. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una duda aparte de Edna? ¿O esa era la duda que existía? Bueno. Entonces, tengo las ventas netas menos el costo de ventas y automáticamente me da mi ganancia marginal de 384,356.60. Y entonces aquí tengo pues ya la ganancia marginal. Y entonces, ahora bien, jalo estos valores que yo tengo por acá. Vamos a ir jalando para acá para ir viendo. Y entonces tengo mis gastos de operación. Mis gastos de operación, si bien es cierto, van a ir restando a la ganancia marginal. Entonces aquí lo que hago es que determino ganancia o pérdida. Y ahorita vamos a ver qué título le vamos a poner. 384,000 menos los gastos de operación de 186,000 me da una ganancia. Entonces aquí sería ganancia en
operación. Y acá lo tengo. Entonces aquí lo único que hago es, a los 384 le resto los gastos de operación de 186,000 y esto me da 197,000. Si se dan cuenta, ya vengo yo de arriba hacia abajo. Empecé por mis ventas, determiné mis ventas netas, determiné mi costo de venta y automáticamente me dio mi ganancia bruta, ganancia marginal. Los gastos de operación es de lo que yo había integrado al inicio, los gastos administrativos y los gastos de venta, de lo cual me dio 186,000. A esto obtengo yo una ganancia en operación. Entonces, aquí tengo más otros ingresos menos otros egresos. Entonces, el efecto va a depender. Como aquí tengo ganancia, entonces le sumo otros ingresos y le resto otros egresos. Entonces, aquí en este caso, yo digo, tengo interés gasto. Este sería algo que va a ir restado, pero tengo dividendos percibidos. Entonces, estos dividendos es parte de otros ingresos. Entonces, coloco otros ingresos, que serían los dividendos percibidos, serían los 2,000 quetzales que van a ir sumando, y entonces tengo otros egresos que serían el interés gasto. Entonces acá, el interés gasto, pues por lógica, va a ir restando los 4,500. Y entonces yo coloco 4,500 que van acá restando. Entonces aquí tengo más otros ingresos menos otros egresos y tengo la operación acá. Entonces aquí, dependiendo de cómo vaya mi resultado, yo le coloco ganancia o pérdida. Pero aquí yo puedo ver fácilmente que tengo 197,000 más 2,000 menos 4,500. Lógicamente voy a obtener una ganancia antes de impuesto. Entonces acá, en este caso, sería únicamente hacer la siguiente operación. La ganancia que traigo más los otros ingresos. En este caso, como ya le puse signo negativo, voy a hacer la suma algebraica de los 4,500, pero ya me los está restando. Y me da 195,261, ¿verdad? Si yo no quiero hacer eso, pues entonces acá le voy a colocar, en este caso, más otros ingresos, menos otros egresos. Y entonces aquí le quito esto, porque yo sé que aquí me está diciendo que hay una resta. Y entonces lo hago de la siguiente manera. En lugar de darle más, le doy el signo de restar. Más 197 más 2,000 menos 4,500 me da siempre los 195,261. Y entonces aquí tengo una ganancia antes de impuesto. Ojo, si el resultado fuera pérdida, el ejercicio, o en este caso el estado de resultados, queda hasta acá con el título pérdida del ejercicio. Pero en este caso hay una ganancia. Solo voy a revisar acá. ¿Ya apliqué interés gasto? Ya. Entonces, la dejo acá. Dividendos percibidos ya los apliqué, ya. Entonces, no tengo ninguna cuenta pendiente de aplicar acá. Entonces, ahora lo único que hago es de que determino mi reserva legal o mi impuesto sobre la renta. ¿Qué va primero? ¿Quién adivina? Alguien que me diga qué va primero. Si va la reserva legal o el ISR. José Rafael dice la reserva. ¿Alguien que me pueda decir algo diferente a lo que dice José? Pues para poder yo explicar, pues porque si no me voy a ir a la primera y voy a decir, José tiene razón o no tiene razón. Vamos a ver, voy a preguntar al azar de los que tengo acá en la pantalla. Catherine, está por ahí Catherine Jamila. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Catherine? Buenas noches. Una preguntita. ¿Qué va primero, la reserva o el ISR? La reserva. Ok, gracias.
Vamos a ver, pues. La reserva legal. Ok. Pues les voy a comentar lo contrario. Lo primero que va es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 25%. ¿Sí? ¿Por qué es que va primero el impuesto sobre la renta? Porque, recordemos, ¿qué es lo que le interesa al fisco? Pues recibir más plata. Entonces coloca primero el impuesto sobre la renta y es el 25% sobre la ganancia que se haya obtenido antes de impuesto. Entonces, en este caso, serían 48.815. O sea, para que lo tengan claro, ¿por qué primero va la reserva? Es porque al fisco le interesa siempre tener la mayor cantidad de recaudación de impuestos. Entonces, para todas las empresas, lo primero que le tira después de la ganancia es el impuesto sobre la renta. Luego, al resultado que nos dé, que en este caso sería los 195 menos el impuesto sobre la renta, a ese resultado se le calcula el 5% que es de la reserva legal, que en este caso sería a los 146,000 por el 5% que es la reserva legal, y eso nos da 7,322. Y entonces, al final, obtenemos el resultado del ejercicio. ¿Y cuál es? La ganancia del ejercicio menos el impuesto sobre la renta menos la reserva legal. Mi ganancia del ejercicio, en este caso, es de 139,000. Este sería el dato final de este estado de pérdidas y ganancias. 139,123.85. No sé si hasta acá tenemos alguna duda. Bueno, para mi compañera Vivian. Entonces, ahora Vivian, haciendo referencia a la pregunta que usted me hizo del impuesto sobre la renta, la reserva legal y la ganancia del ejercicio, que usted sabía que le había entrado un poquito de duda. Entonces, estas tres cuentas yo las tengo que trasladar a mi balance general. Y entonces, lo único que hago es lo siguiente. Si hasta aquí en el estado de resultados no hay ninguna duda, entonces yo aquí a la par me recuerdo que se había colocado el esquema del balance general o estado de situación financiera. Al 31 de enero les dije que íbamos a ponerle 2020, cifras expresadas en quetzales, el activo, activo corriente, activo no corriente, suma total del activo, pasivo y patrimonio, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y la suma total del pasivo. Entonces, en este caso, como ahorita solamente voy a trasladar estas tres cuentas, yo a lo que me recuerdo, que era impuesto sobre la renta, ganancia del ejercicio y reserva legal. Entonces, solo las voy a copiar y las voy a trasladar para acá, temporalmente, para poderlas clasificar en el lugar que corresponde. Entonces aquí, pues yo ya quité los porcentajes y automáticamente traslado los valores. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto traslativo que yo lo voy a recaudar y luego lo voy a trasladar al fisco. Quiere decir que es una cuenta que va a tener movimiento en un periodo menor a 12 meses y entonces yo lo traslado al pasivo corriente. Y aquí lo tengo. Y entonces aquí tengo en pasivo corriente el impuesto sobre la renta que salió del ejercicio, que era es el que calculamos en el estado de ganancias. Luego tengo la reserva legal. La reserva legal es como yo les explicaba a ustedes que esta cuenta es para alguna contingencia que tenga la empresa. Eso es como que ustedes lo vivan en persona. ¿Qué pasa cuando ustedes les pagan? Pues automáticamente, al momento que ustedes les pagan, me imagino lo primero que hacen es que jalan una esquinita de su pago y los mandan a una cuenta a plazo fijo. Y ustedes dirán, ¿para qué puedo tener este dinero? Pues ustedes dicen para alguna eventualidad, alguna emergencia o algo, pero lo tienen ahí en plazo fijo. Lo mismo sucede
con las empresas. Tienen que tener esta reserva para alguna contingencia y es obligatoria a las empresas que tengan utilidades en el periodo. Entonces, esta reserva legal sigue siendo parte del patrimonio. Lo mismo que es el ejemplo que yo les puse si ustedes tuvieran una cuenta de fondo a plazo fijo. La tienen ustedes guardadita, tienen su talonario, pero eso sigue siendo su dinero. Entonces, en este caso, nosotros la colocamos en patrimonio como una cuenta de reserva legal. Y aquí la tenemos dentro de las cuentas de patrimonio. Entonces, nos faltaría la ganancia del ejercicio. Y la ganancia del ejercicio es de igual manera. Va en la parte del patrimonio porque al final aquí vamos a tener nosotros las ganancias o las pérdidas que se generen en la empresa durante el periodo o periodos anteriores. En este caso, pues el periodo arrojó una ganancia del ejercicio. Si hubiera sido pérdida, pues también aquí tendría que ir únicamente que con signo negativo. Entonces aquí yo ya trasladé las tres cuentas. En este caso, a la compañera Vivian, no sé si le quedó claro esto, solamente para poderle responder a la preguntita o la dudita o la inquietud que tenía. Sí, licenciado, ya quedó claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora, compañeros, me vengo a mi listadito de cuentas y como ya utilicé todas las de estado de resultados, ahora selecciono las de activo y las de pasivo, que son las que ahorita tengo que trasladar. Y aquí las tengo, ¿ven? Activo, pasivo, y aquí están. Y entonces ahora les voy a dar copiar tal cual como están acá. Me vengo para acá. En el balance general. Pasivo. Aquí las tengo, quiero ver. Entonces ahora vamos a ver si trasladé bien todo. Antes de, lo quiero sumar, debe. Y a ver. Quiere decir que esto sería la suma de las cuentas que trasladé en este momento. Vamos a ver si me da eso. Lo voy a dejar acá para mientras. Y entonces ahora voy a dejar de seleccionar. Me vengo para acá. Aquí está. Y entonces ahora, porque ya les puse el signo. Vamos a ver si me cuadra. Vamos. Entonces, esto menos esto y me da esto. Entonces quiere decir que sí estamos bien. Entonces sí trasladé las cuentas correctamente. Bueno, entonces aquí tengo estas cuentas. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es ir trasladando cuenta por cuenta. Yo las moví de acá un poquito para poder tener más claridad en la cuenta y aquí están. Entonces aquí tengo caja, bancos, clientes. Entonces todas estas cuentas, pues yo las voy a ir trasladando. En este caso tengo todas las cuentas de activo corriente. Entonces, de una vez traslado estas cuentas de activo corriente. Solo voy a ver si tengo el espacio adecuado para poder trasladar. Activo corriente, pues vamos a trasladarlas acá. Vamos a hacer un poquito más de espacio. Y entonces yo les coloco acá, activo corriente. Entonces tengo acá, activo corriente. Entonces las voy a quitar sin el color para que quede mejor en orden. Y vamos a ver si esto me sirve para poderlas ir trabajando. Tengo activo corriente, 83,000. Por el momento, no sé si tengo alguna otra, pero ahorita la voy a ir a revisar. Vamos a poner acá activo corriente. Entonces tengo activo corriente. Vamos a ver si tengo alguna otra de activo corriente. Tengo esta de documentos por cobrar también. ¿Se dieron cuenta? Aquí está, si no se me olvida luego. Y entonces jalo documentos por cobrar. Aquí está. Entonces tengo acá documentos por cobrar. Nuevamente compongo mi suma y me da 91,000
150. Entonces ya tengo esta cuenta de activo corriente. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a ir trasladando las cuentas que son un poquito más sencillas o más fáciles para no tener mayor inconveniente con las demás cuentas. Entonces tengo ahora las de activo fijo. Estas son activo, como se habla activo fijo, vamos a hablar de las de activo no corriente. Entonces voy a correr para acá. Vamos a sumar para acá. Entonces vamos a ver qué más cuentas tengo. Activo fijo, mobiliario de equipo, equipo de cómputo, vehículos y gastos de organización. Entonces voy a colocarlas acá. Entonces jalo para acá. Y entonces digo activo no corriente o activo fijo. Y aquí las tengo. Entonces tengo estas cuentas acá. Entonces ya tengo mis cuentas de activo fijo. Ahora bien, pero me recuerdo de que tengo sus depreciaciones acumuladas. Y yo se los había explicado la otra vez. En este caso, esta depreciación acumulada, como yo les expliqué que tenía el método directo y el método indirecto, para efectos de visualización es preferible colocarlas como método indirecto. Entonces la depreciación acumulada tiene que ir a la par de la cuenta. Si es pasivo, pues yo las podría colocar acá en el pasivo, que al final me va a dar, en el pasivo corriente, me va a dar el mismo enfoque. Pero para efecto de orden yo las voy a colocar en el activo no corriente y van a ir restando, que va a tener el mismo enfoque. Solo permítanme un segundito. Bueno, vamos a ver, pues entonces ahora, en este caso, lo único que voy a hacer es de que voy a trasladar estas cuentas para acá. Entonces, voy a hacer esto. Y entonces aquí estamos. Bueno, mobiliario y equipo. Entonces ahora voy a restarle la depreciación acumulada de mobiliario y equipo. Y aquí las voy a trasladar de una vez para poderlas ir colocando. Solo las voy a colocar acá. Entonces me vengo para acá. Quiero ver. Entonces tengo mobiliario equipo, depreciación acumulada mobiliario equipo. Entonces tengo depreciación acumulada mobiliario equipo. La quito de acá. Equipo de cómputo, depreciación acumulada de equipo de cómputo y lo traslado para acá. Tengo depreciación acumulada vehículo de reparto y traslado la depreciación acumulada. Tengo gastos de organización y lo traslado para acá. Entonces, acá lo único que hago es de que voy a trasladar estos valores para acá. Y entonces yo ya los coloqué acá. Entonces aquí lo único que hago es de que voy a restar esto, lo coloco acá. Y sería mi resultado la suma algebraica de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Visualmente, ustedes pueden darse cuenta que tienen cuánto era el mobiliario de equipo que adquirieron, cuál es la depreciación acumulada a la fecha, que son los 7,200, y cuál es su saldo final. Esto es lo que me dice, o esto es lo que le interesa a uno cuando uno revisa los estados financieros. ¿Cuál es el desarrollo o el desempeño que han tenido el movimiento de sus cuentas? En este caso, lo mismo va a suceder con equipo de computación, lo mismo con vehículo de reparto y lo mismo con gastos de organización. Entonces yo se los coloqué acá para que más o menos tuviéramos una idea. Y en este caso, esto va restado, esto va restado, porque es cuenta de pasivo, pero se las coloqué acá para que tuvieran una mejor visualización y automáticamente queda
tal cual como ustedes lo están viendo. Aquí está. Entonces aquí tenemos mobiliario y equipo y su resultado final, equipo de cómputo y su resultado final, vehículo de reparto y su resultado final, gastos de organización y su resultado final. Entonces aquí quiere decir que yo ya trasladé las cuentas que eran acá de pasivos. Bueno, veo qué cuentas me hacen falta. Tengo estimación de cuentas incobrables. Solamente les voy a pedir por favor que me regalen unos 4 minutos o 5 minutos más para poder terminar y así dejo el estado financiero completo. Entonces, ahora bien, tengo estimación para cuentas incobrables. Las estimaciones, como son pasivos, la estimación dijimos que era una cuenta que supuestamente ya no se iba a cobrar. ¿De dónde viene esa estimación? De cuentas que se dieron al crédito. Entonces, yo creo que aquí en activo corriente tengo clientes, tengo deudores. Entonces, lo que hago ahora para poder determinar, entonces aquí en clientes y deudores y documentos por cobrar, estas cuentas yo las tendría que sumar y automáticamente restarle la estimación de cuentas incobrables. Entonces, lo que hago acá es únicamente lo siguiente, que en este caso traigo lo que es la estimación de cuentas incobrables que yo tengo acá, que es de pasivo corriente, y la jalo para acá. Entonces tengo acá pasivo corriente. Entonces esta, pues automáticamente la resto. ¿Por qué? Porque al final es una cuenta que va en cuenta de pasivo, pero su efecto dentro de la presentación del activo corriente tiene que ir con forma negativa. Entonces aquí yo le coloco a esto menos estimación cuentas incobrables y automáticamente me daría, voy a colocar esto para acá y automáticamente me va a dar, para no hacernos o no complicarnos, lo voy a colocar de una vez acá en esta columna mejor. Y entonces aquí voy a tener la suma total de mi activo. ¿Cuánto sería? Ahorita les digo cuánto va a ser. Entonces sumo algebraicamente y entonces sería 90.395. Ya resté la estimación de cuenta incobrable. Acá también le voy a colocar de una vez el signo para que se logre visualizar bien y no haya ningún problema para efectos de presentación. Okay. Ok. Creo que alguien me estaba escribiendo. Ok. Va. Y entonces, ahora bien, recapitulo, tengo el activo corriente. Ahora me hace falta el activo no corriente, que sería el fijo. En este caso lo voy a poner con el mismo color que tengo esto. Y sería, en este caso, la suma de los saldos que tengo acá, porque es la suma algebraica. Entonces me da 126.966.04. La suma total del activo tendría que ser la suma, en este caso, de esto más esto. Solo quiero revisar si no tengo alguna otra cuenta, en este caso, pendiente de meter en las cuentas de activo. Y entonces yo coloco esto. Entonces, suma total del activo, 217.000. Y ahora pues tengo la suma total del pasivo y patrimonio, pero nos hacen falta algunas cuentas. Quiero ver cuántas cuentas me hacen falta. Estas ya están utilizables, las voy a marcar acá. Esta de documentos ya está utilizada. Estas depreciaciones y estimación para cuentas incobrables también. ¿Qué me hace falta? Capital. Capital 33.600. Entonces me voy para acá, coloco en patrimonio el capital, que son los 33.600. Perfecto. Ya trasladé lo que es capital. Ahora me hace falta proveedores. Proveedores va en pasivo corriente
y automáticamente lo coloco acá. ¿Por qué? Porque es una deuda que yo tengo y la voy a tener que cancelar lo más rápido posible, porque así de esa manera mi proveedor me va a dar más mercadería al crédito. Entonces ya tengo proveedores, no pasa nada. Documentos por pagar, sinónimo de una obligación a corto plazo, siempre va en el pasivo corriente, como en este caso la voy a colocar acá. Entonces, documentos por pagar, la tengo acá en proveedores. ¿Ok? Y por último, aquí tengo documentos por pagar, perdón, en pasivo corriente, la coloqué abajo de proveedores. Y me hace falta la otra cuenta que son acreedores. Acreedores, según lo que habíamos platicado, son obligaciones, son aquellas personas que nos dan, vamos a decir, producto que no sea mercadería a crédito. Nos pueden dar mobiliario, nos pueden dar algún otro artículo que no sea mercadería o la razón de ser de la empresa. Entonces, también la podemos colocar en pasivo corriente. Y entonces, en este momento yo digo, como ya había trasladado la reserva legal de la ganancia del ejercicio y el impuesto sobre la renta, entonces sumo el total del patrimonio, que sería esto, y me da 180,000. Sumo el pasivo corriente, y en este caso, el pasivo corriente me da 87,000. Pasivo no corriente no tengo, y entonces ahora lo que tocaría es ver si nos cuadra la suma total del pasivo. Y entonces aquí tengo la suma total del pasivo. Y entonces a mí me surge una variación. La suma total del activo me da 217,361.54. Y la suma total del pasivo, 267,361.54. Entonces acá, en este caso, veo en dónde está mi diferencia y son los 50,000. Y adivinen de qué son los 50,000. Pues bueno, ¿se recuerdan que yo les hablé de la cuenta de mercadería 2? Aquí están los 50,000. Entonces, como se utiliza en el estado de resultados para el costo de ventas y también en el activo corriente. Entonces, en este caso, yo la traslado para el activo corriente, la coloco acá y digo mercadería, inventario 2 y automáticamente coloco los 50,000. Y entonces, en este caso, agrando la suma y ya me da 140,000 más 126,000, me da 267,361.54. Y sumo el patrimonio, el pasivo corriente, pasivo no corriente, pues no hay, en este caso, y la suma total de esas tres cuentas me tendría que dar mi pasivo de 267,361. Y si ustedes se dan cuenta, suma total de activo y suma total de pasivo es lo mismo. Y entonces quiere decir que yo no tengo ninguna diferencia y automáticamente me cuadra mi balance general. Entonces aquí tendríamos los dos estados financieros de acuerdo al ejercicio que les había desarrollado, el estado de pérdidas y ganancias, su resultado final y de igual manera el balance general al 31 de enero del 2020, cifras expresadas en quetzales, y automáticamente su clasificación y traslado para que esto me cuadrara. Entonces, no sé si tienen alguna duda, mis amigos, o está más o menos claro todo. Pregunten ahorita porque la otra semana es su examen parcial. También les dejo en claro de que el desarrollo de los ejercicios va a ser sobre esto también. Los laboratorios, ahí sí vamos a trabajar en casos prácticos. Entonces, disculpen por el atraso, pero tenía que terminar con esto para poder culminar con lo que corresponde al primer parcial y la próxima semana de su examen, hasta entre 15 días nos vemos y ya empezamos el nuevo tema. Entonces pregunto, ¿alguna duda o todo está claro? Ok. Si no hay dudas, pues bueno, yo les agradezco mucho la atención y la paciencia. Entonces los veo hasta entre 15 días y espero que todo les vaya bien en su examen. Entonces, que tengan una bonita noche.
Gracias, Lick. Saludos. Qué bien, feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, Lick.